Hemos estado en algunos domingos anteriores estudiando bajo el tema algunas invitaciones de Jesús. Y en la primera oportunidad hablamos acerca de la primera invitación que encontramos en Mateo 11:28, y donde allí el Señor nos convocaba, nos invitaba y nos sigue convocando e invitando a venir a Él para que podamos conseguir descanso. Y decíamos en aquella ocasión que el mayor peso que pueda tener un ser humano, aunque algunas veces ni cuenta se dé que ese peso existe en su ser, es el pecado. Es haber sacado de su agenda diaria a Dios y vivir de acuerdo a sus propios criterios. Eso cansa. Y decíamos en aquella ocasión que esa invitación del Señor a ir a Él para hallar descanso, dice que es para todos, pero hacíamos énfasis en aquella ocasión de que realmente ese todo está condicionado a una situación particular. Y es que realmente esa invitación es solo para los que están cansados de pecar. Decíamos que hay personas que no están cansados de pecar, que realmente les satisface vivir como viven, y esa es la razón por la cual en algunas ocasiones nosotros hablamos con personas y las personas no reaccionan como que fuese indiferente, y es porque disfrutan del pecado. Desafortunadamente para ellos no es la invitación, y el deseo de nuestro corazón es que antes que partan de la eternidad puedan sentir ese cansancio y buscar a Dios. La segunda invitación estaba inmediatamente después de ese versículo 28 de Mateo 11 y está en los versículos 29 y 30, donde la segunda invitación el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Decíamos que ese llevad mi yugo y aprended de mí realmente llevan un mismo mensaje, enfatizado en dos aspectos muy particulares que analizamos en aquella ocasión. Y decíamos que pretender agradar a Dios cumpliendo preceptos religiosos o morales y sentir en ese esfuerzo que no lo logramos realmente cansa. Allí tiene que ver con el hecho de tal vez una vida religiosa, pero que es vacía porque no tiene la esencia de la verdadera religión, que es Jesucristo en nuestro corazón. Cuando vamos a Jesús y nos sometemos, decíamos en aquella ocasión que el yugo tenía que ver con ir a la escuela y someterse a la disciplina que toda escuela tiene. Y decíamos que cuando vamos a Jesús y nos sometemos a las lecciones de su escuela, al consagrarnos a Él, a vivir como Él quiere que vivamos, entonces vamos a hallar un descanso muy, pero muy especial. Decíamos también en aquella ocasión que muchas personas tienen a Cristo en su corazón y están seguros de que si al morir van a ir a la presencia del Señor, pero no tienen una vida de descanso aquí. ¿Por qué? Porque se han conformado con el hecho de ser salvos, pero no viven una vida de santidad, no viven una vida de obediencia al Señor. Y desafortunadamente nos encontramos en nuestro caminar diario con muchas personas que tienen a Cristo en su corazón, pero no tienen descanso. Porque el descanso segundo del cual hemos hablado, es necesario estar en la escuela del Señor y seguir las enseñanzas del Señor. Si no, vamos a ser también hijos de Dios cansados, agotados. Hoy vamos a la tercera invitación. Hemos leído en Marcos 1, 16 al 20, donde vamos a estar concentrados en la mañana de hoy. Leíamos allí lo siguiente. Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y así hace la segunda invitación a los hijos de Zebedeo con la misma connotación. Por supuesto, allí hay una analogía que fácilmente se ve, tomada de la labor de estas personas
que estaba llamando el Señor de una manera muy particular. Eran pescadores. Y por lo tanto, y era, digamos, un oficio muy común en aquella zona, pues estaban alrededor de un mar, el mar de Galilea, que era predominantemente un lugar lleno de alimento, porque era con abundancia de peces. Si tal vez el Señor hubiese hablado con otro tipo de personas, con otro oficio, entonces es posible que hubiese utilizado otra analogía, porque el Señor es perfectamente pedagogo, un excelente maestro, y él utilizó todas las herramientas a su disposición para que la gente entendiera su mensaje. Y en este caso estaba al frente de unos pescadores y él dijo que la misión que encomendaba a los que le siguieran era semejante a una persona que pesca con redes. Venid a mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Amados hermanos, queridos amigos que nos visitan en esta mañana, la misión de un seguidor de Cristo en el mundo es predicar el Evangelio, es testificar de Cristo. Y hago referencia y énfasis en la expresión en el mundo, porque aquí dentro de la comunidad cristiana también tenemos nuestra misión y nuestra responsabilidad. Si usted quiere recordar esa misión y esa responsabilidad que usted tiene como hijo de Dios y como seguidor de Cristo, le invito a que mire a mi lado izquierdo y vea ese pendón que está allí, donde se resume la razón por la cual la Iglesia Cristo es el Camino existe, y ahí está lo que debemos hacer, tanto dentro de la congregación como fuera de ella. Y dentro y de fuera de la congregación, la misión nuestra, queridos hermanos, es ser testigos del Evangelio de Jesucristo. Es hablar acerca de lo que el Señor hizo y sigue haciendo en tu vida y en mi vida, y entendemos que los que están allá necesitan con urgencia escuchar ese mensaje. Si nosotros leemos al final del capítulo de este libro de Marcos, en el capítulo 16, vamos a leer en el versículo 15, cuando el Señor se está despidiendo de sus discípulos, cuando está terminando su labor de redentor aquí en la tierra, le dice a sus seguidores, Marcos 16, 15, les dijo, id por todo el mundo. ¿A qué? A predicar el Evangelio a toda criatura. La misión de los hijos de Dios, la misión de los pescadores en las manos del Dios Altísimo es única, es igual para todos. No importa la condición, el lugar ni las circunstancias en las cuales nosotros estemos viviendo. La misión suya, de acuerdo a lo que el Señor dejó establecido, es que seamos predicadores del Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio sin distinción de personas. Es a toda criatura, porque todos los necesitan. Y seguramente usted también recuerda en una situación semejante, unos días después de lo que el Señor dice en Marcos capítulo 16, en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor le dice a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos, comenzando desde tu casa y expandiéndote hasta donde el Señor te permita estar. Entonces, la invitación del Señor Jesús dice, sígueme y te convertiré en un ganador de almas. Sígueme y te convertiré en un ganador de almas. Hermanos queridos, estimados hermanos, seguidores del camino del Señor, hemos sido salvos para que seamos instrumentos de tal manera que otros también sean salvos. Yo he tenido en los últimos 10 años 3 momentos bien difíciles en los cuales mi vida estuvo a punto de terminar en esta tierra. Todavía hay secuelas de esas cosas en mi organismo, pero yo he entendido ahora más que nunca que la razón por la cual el Señor todavía me tiene aquí es porque hay personas a las cuales yo puedo llegar con el mensaje de salvación, y yo no quiero perder
mi objetivo, yo no quiero perder mi visión en los pocos o muchos años que me queden. Por eso no escatimo esfuerzo para ir al lugar donde se pueda a decirle a alguien que necesita del Señor. Los momentos de enfermedad que yo he tenido me han llevado a tomar más conciencia de ese compromiso y de esa responsabilidad. El Señor no me ha dado más vida para que yo derroche las cosas de este mundo y para que viva para este mundo. No. El Señor me sigue dando vida hasta ahora porque Él todavía considera que soy útil para llevar el Evangelio a tantas personas que la necesitan. Si usted ha creído en el Señor y tiene vida y tiene salud, por favor, métase eso en su cabeza, en su mente. El Señor lo tiene aquí, si es un seguidor de Cristo, porque usted es un ganador de almas y se pone en las manos del Señor. Eso no es un privilegio de unos en particular. La cuestión está en que cada uno de nosotros tengamos conciencia de nuestra razón de ser como hijos de Dios. Dios nos ha dado una gran comisión, nos ha dado una gran misión. Y es llevar la única medicina espiritual que puede salvar a esta humanidad sentenciada a muerte. ¿Sabía usted que eso es así? Esta humanidad sin Cristo está sentenciada a una muerte eterna. ¿Por qué razón? Seguramente usted sabe lo que dice Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante, en el capítulo 6, en el versículo 26, completa esta idea. Y cuando dice que la paga, la miserable paga del pecado, ¿es qué, hermanos? Es muerte. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón están sentenciadas a morir, a vivir por la eternidad sin Cristo. El pecado es una enfermedad incurable hasta que no haga presencia el Espíritu Santo de Dios en su vida al momento de tener un encuentro personal con Jesucristo. No hay una enfermedad que se compare con la enfermedad del pecado. Después de muchos años y muchos años, los científicos, los médicos siguen luchando para conseguir una cura para el cáncer y todavía no llegan. Están cerca, pero aún no llegan, que eso es la enfermedad más terrible que yo creo que alguien pueda decir que tiene. Cuando alguien le dice tienes cáncer, realmente se bajan los brazos porque anímicamente realmente es un golpe muy duro. No reaccionamos así cuando le decimos a una persona tú eres pecador. No reacciona de esa manera porque no creen que el pecado sea tan grave como cualquier enfermedad física. Pero la palabra de Dios dice que el que vive en pecado y el que muere en pecado va a estar separado de Dios por la eternidad. Esa expresión de separación, la palabra del Señor utiliza una expresión muy fuerte y muy dura, y es la palabra infierno. Un lugar donde Dios no está presente. Solamente nos podemos imaginar lo que significa vivir una vida donde Dios no está presente. Este mundo es como es a pesar de la rebeldía de esta sociedad y de los habitantes. Es así. Porque aunque no se dé cuenta el mundo, el Señor está aquí todavía por medio de su Espíritu Santo y de su iglesia. Pero la persona que muere sin Cristo en su corazón va a estar en un lugar, de acuerdo al Evangelio según Lucas, de extremo tormento. La única medicina que esta sociedad enferma tiene se llama Jesucristo. Permítame usar una ilustración imaginaria, por supuesto, pero puede ser real, podría ser real. Imaginemos que un hombre multimillonario al morir nos deja una gran fortuna, mucho dinero, toda su herencia,
con un solo propósito. El propósito es ayudar a todos los que viven en pobreza extrema y muy especialmente a aquellos con enfermedades terminales. Esa es la razón por la cual este hombre con mucho dinero nos deja su herencia. Pero nosotros, en vez de usarla para tal fin, la retenemos y gastamos en nuestros propios deleites. Nos olvidamos del motivo por el cual esa persona nos ha dejado ese dinero. ¿Cómo nos podrían catalogar las personas? ¿Qué nombre podríamos recibir? ¿Qué calificativo nos podrían dar? De crueles, de injustos, de egoístas, de ladrones, de criminales. Hermano, hermana, Cristo ha dejado en nosotros, Cristo ha depositado a nuestra cuenta su evangelio. Lo hizo ciertamente para nuestra salvación, pero también para la salvación de todo el mundo. Hermano, qué privilegio ser socio de Dios en la redención del mundo. Es una gran bendición que Dios le haya placido escogernos, pero qué terrible será cuando nos llame a rendir cuentas si solo hemos usado el evangelio para nuestro bien y dejamos al mundo morir por falta de conocer a Jesucristo. ¿Cómo se puede calificar a alguien que sabe que la solución para el gran problema del hombre es Jesucristo, que lo tenemos a nuestra disposición y nosotros callamos? ¿No seremos también criminales como aquel ejemplo que acabamos de colocar de alguien que utiliza un bien que han dejado para bien de los demás? Sígueme, dice Jesús, y te convertiré en un ganador de almas. Es una bendición, pero es una gran responsabilidad. Pablo ciertamente tenía mucha razón cuando escribió en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Amado hermano, es hora de que despertemos de ese letargo, de ese sueño que pareciera que el enemigo nos ha inyectado algún somnífero para que nosotros no reaccionemos ante la realidad de que si tú y yo tenemos vida aún en esta tierra, es para que la utilicemos para la gloria de Dios y bendición de los que están a nuestro alrededor, especialmente aquellos que caminan sin Cristo por las vías en las cuales nosotros nos encontramos. La gente con quien tú te relacionas es diferente a la gente con quien yo me relaciono. Tú tienes responsabilidades con el Señor, con esa gente que tú te relacionas, y yo tengo responsabilidades delante de Dios con la gente con que yo me relaciono. Queridos hermanos, para pescar en el río, en el mar, es necesario ir con una vestimenta especial. Yo creo que si yo quiero ir a pescar al Santo Domingo, al Apure, yo no puedo ir con lo que cargo hoy, ¿no? Es decir, sería el hazmerreír de los otros pescadores. Ellos tienen una manera especial de vestirse.
Amados hermanos, estimados amigos, para pescar y ganar almas para Cristo, también es necesario vestirnos con la ropa apropiada de pescador de almas. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 1? Teniendo una nube de testigos a nuestro alrededor, ¿qué dice después? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. También sabemos Gálatas 2:20, ¿verdad que sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué pasa? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí también en Marcos capítulo 16, versículo 24, dice la palabra de Dios así. Marcos 16, 24, leemos de la manera siguiente. A ver, Mateo 16, 24. No vamos a conseguir esa cita en Marcos. Mateo 16, 24. Dice la palabra del Señor así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice allí? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, podemos hablar de varios aspectos del vestido de un pescador de almas, pero permítanme hacer énfasis en uno de ellos, que están en estos 3 versículos escritos de 3 maneras distintas, pero al final es la misma enseñanza. Para seguir a Cristo y ser un ganador de almas es necesario, permítanme utilizar esta dura frase, asesinar el egoísmo. Es necesario matar nuestro ego, nuestro yo. El gran enemigo de un hijo de Dios para hablar a los demás del evangelio, aparte de la cobardía que Satanás puede inculcarnos en nosotros, es el egoísmo. Porque si tú estás convencido de tu salvación, si estás convencida de tu salvación y sabes que es la única solución para resolver el problema de los demás, así como se resolvió el tuyo, lo que impide que tú abras tu boca y salgas a divulgar el evangelio es el hecho de que tú quieres para ti todo. No quieres compartir eso que es con urgencia necesidad de los demás. Si queremos ser un ganador de almas, entonces tenemos que vestirnos con la ropa apropiada, comenzando, queridos hermanos, con dejar de ser egoísta. Compartamos lo que ha sido de tanto bien para nuestras vidas. Yo no sé si cuando usted valora lo que Dios le ha dado gratuitamente, inmerecidamente, usted le da la verdadera dimensión del valor. Seguramente usted ha pensado en lo grande que es ser salvo, seguramente que sí. Y si no, comience a pensarlo. No hay nada más hermoso y más grande que estar seguro de la salvación de nuestras almas. Saber que vamos a la presencia de Dios, eso realmente no hay palabras para expresarlo. Y si lo entendemos de esa manera y estamos listos para el momento cuando el Señor nos llame a su presencia, ¿por qué no lo compartimos? ¿Qué estamos esperando para decirle a las personas que lo necesitan? No nos preocupemos por la respuesta que nos den.
Ese ya no es problema de nosotros. Ese es un problema de él o de ella y del Señor. La misión suya es ir. Convencer es parte de la misión del Espíritu Santo. Y el hecho de que la persona se sensibilice a esa realidad espiritual. Pongámonos el vestido apropiado. Vamos a Romanos capítulo 13. La carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 13 hay algo más que podemos agregar a esto. 13 y 14, dice Romanos 13 y 14, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos ¿de quién, hermano? Del Señor Jesucristo. Hay un vestido que está allí y dice vestidos del Señor Jesucristo. Y más adelante en la carta también del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, en Colosenses capítulo 3 versículo 14, la palabra de Dios dice, Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo se vistió el Señor? ¿Cuál fue el vestido del Señor Jesucristo? Si usted no está seguro cuál fue el vestido principal de nuestro amado Señor Jesucristo, vaya a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí y por toda la humanidad fue por amor. Ese es el vestido. Al despojarnos de aquello que nos perturba, de ese peso que no nos permite caminar, que es el egoísmo, ahora vistámonos de la manera como el Señor se vistió. ¿De qué? De amor. Y el amor te llama a tener misericordia. Te llama a tener compasión por las demás personas. Hace falta mucha compasión para ser un ganador de almas, pues sin compasión no hay evangelización. Tenemos que tener un corazón sensible a la necesidad primaria de las personas. La mayoría de los que están allá no se dan cuenta de la manera como están viviendo. Dice la palabra del Señor que el enemigo les ha cegado el entendimiento, les ha colocado los lentes negros a su alma para que no vean la realidad. La palabra del Señor dice que las personas sin Cristo andan en oscuridad. Y cuando nosotros estamos en oscuridad, ¿qué vemos? Nada. Así seamos pacientes principales de la doctora Caterina, no vamos a ver nada. Porque donde no hay luz, no hay visión. Las personas sin Cristo no saben, hermano. No hay peor esclavo que aquel que se cree libre sin serlo. Una vieja canción que cantamos en esta mañana, creo. Si sientes compasión. Sí, lo cantamos esta mañana. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tu familia, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tus vecinos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus vecinos lo que el Salvador hizo por ti. Compasión. Hasta en canción lo decimos. Es necesario, mis amados hermanos,
en esta meditación que concluiremos la próxima semana, si el Señor no ha venido, que meditemos acerca de la gran bendición que tenemos de ser un seguidor de Jesucristo. Por su gracia, por su misericordia, estamos aquí. Por su gracia, por su misericordia, aún estamos con vida. Pero no para que gastemos y desgastemos las fuerzas, muchas o pocas que nos quedan. Como decía un hermano joven ayer en la mañana en la actividad juvenil, gastando nuestras fuerzas en una cantidad de seres y objetos que están a nuestro alrededor, que han ocupado el lugar de Dios y se han convertido en nuestros dioses. Qué tremenda verdad escuchamos ayer aquí. Cuando Dios no tiene el primer lugar en nuestras vidas, somos unos idólatras. Y eso es repugnante ante la presencia de Dios. Si algo el Señor rechaza es la idolatría. Y trae consecuencias el hecho de ser idólatra. Hermanos, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos creado nuestros propios diosesillos. Y hemos adorado a otro Dios que no es el Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios que nos ha salvado por su sangre en Jesucristo. Llámese un trabajo, llámese un familiar, llámese un líder político, llámese cualquier cosa. Es necesario confesar nuestros pecados al Señor y decir: Señor, reconozco mi pecado. He colocado a fulano, a fulana o alguna otra cosa primero que tú. Cada uno puede evaluarse. Yo hago mi propia evaluación. Y quiera Dios, hermanos, que podamos en esta mañana especial y maravillosa que el Señor nos ha dado, llevarnos esta meditación, esta reflexión, esta inquietud. Vamos a concluir en esta mañana. Repito, la próxima semana, si el Señor te permite, vamos a ir a la última parte, porque el tiempo ha avanzado un poco. El próximo domingo es el primer domingo del mes de julio y vamos a estar sirviendo la cena del Señor. Vamos a orar. Este mensaje de hoy es como el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no concluye, no tiene conclusión, para que sigamos haciendo la obra de la iglesia y que la iglesia siga creciendo. Más o menos así es este mensaje. Pero pastor, ¿qué pasó? No hay conclusión. Es con la misma intención de la que ustedes están imaginando, para que podamos seguir con la inquietud y venir la próxima semana a escuchar el final de esta meditación, que particularmente ha sido de gran reto y bendición para mi vida. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana. Qué bueno, Señor, es poder extender nuestros brazos y poder alcanzar un cuerpo, una espalda, un brazo de alguien que podemos amar y que nos ama. Gracias, Señor, por la comunidad cristiana. Gracias por tenernos en este lugar donde podemos recibir el cariño, el aprecio, el abrazo, la bendición. Un Dios te bendiga de los que nos reunimos en este lugar. Señor, rogamos en esta mañana de una manera muy especial por aquellos que están lejos y tal vez no tienen en este momento alguien a quien abrazar, porque están solos, porque están tristes, porque están distanciados. Ten misericordia de ellos.
Y llévales tu bendición también. Y nosotros aquí, que podamos valorar a nuestra familia de la fe, a nuestros familiares consanguíneos, y que podamos sensibilizarnos definitivamente y romper con ese cascarón de egoísmo y hablar al mundo acerca del peligro que corren sin Jesucristo y presentarle la solución eterna que es creer en ti, Señor. Gracias por esta tercera invitación que hemos iniciado hoy, concluiremos el domingo. Pero en estos minutos ha sido suficiente para que tú hablaras a nuestras conciencias, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestras vidas. Y permite, Señor, que podamos reconocer nuestra falta de indiferencia, de falta de compasión. Y podamos iniciar desde hoy una jornada misionera, de tal manera que esta iglesia se convierta, cuando está en el mundo, en verdaderos testigos del Evangelio. En tus manos nos encomendamos y gracias por este día maravilloso que nos has dado, sin lluvia, con poco sol y con poco calor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Tú sigues con nosotros al salir de aquí y serás nuestro compañero de viaje en los días que restan de esta semana. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.